Hace 3 meses recibí el golpe más duro de mi vida. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni la muerte de alguien querido. Fue una historia de Instagram. Eran las 11 de la noche y no podía dormir. Agarré el teléfono sin pensar mucho y ahí estaba. Mi exprometida Marina había publicado una foto con un anillo de compromiso nuevo. El texto decía exactamente esto: una nueva etapa con el hombre que realmente amo. El hombre que realmente amo. Después de 4 años juntos. Después de haber planeado nuestra boda para abril. Después de todo lo que habíamos vivido. Le escribí solo una palabra: suerte. Y bloqueé su número. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Porque esta historia tuvo más vueltas de las que cualquiera podría imaginar. Marina y yo nos habíamos conocido en la universidad. Ella estudiaba comunicación social, yo ingeniería. Era esa chica que siempre tenía una sonrisa perfecta, que conocía a todo el mundo, que iluminaba cualquier lugar donde entraba. Yo era el tipo más reservado, más serio. Mis amigos siempre me decían que ella estaba fuera de mi liga. Pero funcionábamos. Durante 4 años funcionamos perfectamente. O al menos eso creía yo. Habíamos vivido juntos durante 2 años en un apartamento que compramos a medias. Teníamos nuestros nombres en la hipoteca, muebles elegidos juntos, planes de futuro. Íbamos a casarnos en abril del año siguiente. Ya habíamos pagado el salón, el fotógrafo, hasta había comprado su vestido. Todo había sido perfecto hasta 6 meses antes de esa noche. Fue un viernes. Marina llegó tarde del trabajo, otra vez. Últimamente siempre llegaba tarde. Siempre con la misma excusa: reuniones, proyectos, entregas importantes. Su teléfono sonaba constantemente, incluso durante la cena. Siempre lo ponía boca abajo cuando estábamos juntos. Siempre tenía una explicación. Esa noche me levanté para tomar agua. Su teléfono estaba cargando en la cocina. Y sonó. Una notificación de WhatsApp. Ricardo, no puedo parar de pensar en esta tarde. Eres increíble. Ricardo. Su compañero de trabajo. El tipo al que siempre mencionaba en sus historias del trabajo. Ricardo esto, Ricardo aquello. El que supuestamente era solo un amigo. El que según ella estaba casado y tenía hijos. Abrí el chat. Y mi mundo se derrumbó. Meses de mensajes. Fotos. Conversaciones íntimas. Planes para encontrarse. Ella diciéndole cosas que nunca me había dicho a mí. Ella hablando de mí como si fuera un obstáculo en su vida. Ella diciéndole que estaba esperando el momento correcto para terminar conmigo. El momento correcto. Como si yo fuera un trabajo del que tenía que renunciar con 2 semanas de aviso previo. Leí durante 1 hora. Cada mensaje era como un puñal. No solo me estaba engañando. Estaba enamorada de él. Llevaban 4 meses juntos. 4 meses mintiendo en mi cara todos los días. Cuando Marina se despertó, yo estaba sentado en la sala con su teléfono en la mano. No gritamos. No hubo drama. Solo una conversación fría y directa. Ella me dijo que no había planeado que pasara así. Que había conocido a Ricardo y que simplemente pasó. Que ella no sabía cómo decirme. Que no quería lastimarme. Yo le dije que se fuera de la casa. Esa misma noche. Ella lloró. Me pidió tiempo para explicar. Me dijo que podíamos arreglarlo, que podía terminar con Ricardo, que me amaba. Pero ya era demasiado tarde. No se trataba solo de la infidelidad. Se trataba de los meses de mentiras. De haberme despertado todas las mañanas al lado de alguien que estaba actuando. De haber planeado un futuro con alguien que ya había elegido a otra persona. Marina se fue esa noche. Se fue a casa de sus padres. Al día siguiente vino por sus cosas acompañada de su hermana Carla. Carla. La hermana menor. La que siempre había sido la más bonita, la más exitosa, la que tenía todo lo que Marina quería. Carla fue la única que me pidió disculpas ese día. Me dijo que ella no sabía nada, que Marina le había mentido a toda la familia. Me dijo que yo no merecía esto. Fue la única persona de toda la familia de Marina que me trató con respeto durante esa separación. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Marina no perdió tiempo. A los 15 días ya estaba publicando fotos con Ricardo en sus redes sociales. Cenas románticas, paseos, viajes de fin de semana. Como si yo nunca hubiera existido. Como si nuestros 4 años juntos hubieran sido solo un borrador de lo que era su vida real. Mis amigos me decían que era mejor así. Que era mejor saber la verdad antes que después de casados. Que me había salvado de algo peor. Pero dolía. Dolía ver cómo construía con él la vida que habíamos planeado juntos. Dolía ver cómo la familia de Marina,
que durante años me había tratado como un hijo, ahora actuaba como si yo fuera un extraño. Dolía ver cómo nuestros amigos comunes tenían que elegir bandos en una guerra que yo no había empezado. Decidí tomar distancia de todo. Dejé de seguir a Marina en redes sociales. Dejé de preguntar por ella. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos verdaderos, en reconstruir mi vida desde cero. Y funcionó. Durante 3 meses funcionó. Estaba mejor. Estaba sanando. Hasta esa noche de hace 3 meses. Hasta que vi esa historia de Instagram. Hasta que leí esas palabras, una nueva etapa con el hombre que realmente amo. Escribí suerte y bloqueé su número. Pensé que era el final de esta historia. Pasaron 3 meses más. 3 meses en los que no supe nada de Marina. 3 meses en los que seguí reconstruyendo mi vida, enfocándome en mi trabajo, saliendo con amigos, incluso empezando a salir con otras personas. Hasta que ayer recibí una llamada de Marcos, un amigo que todavía mantenía contacto con el círculo de Marina. Marina, me dijo Marcos. Tengo que contarte algo. Ricardo la había dejado. La había dejado hacía una semana. Y no había sido por cualquier razón. Pero lo que me contó después me dejó helado. Ricardo no había dejado a Marina por otra mujer cualquiera. La había dejado por Carla. Su propia hermana. Cuando Marcos me lo dijo, pensé que había escuchado mal. Carla, repetí. Carla, la hermana de Marina. La que me había pedido disculpas. La que me había dicho que yo no merecía lo que Marina me había hecho. Exactamente esa Carla, me confirmó Marcos. Y ahí fue cuando entendí que esta historia era mucho más retorcida de lo que había imaginado. Carla siempre había sido la hermana menor perfecta. 2 años menor que Marina, pero siempre había tenido todo lo que Marina quería. Era más alta, más delgada, más extrovertida. En la universidad había estudiado arquitectura en una universidad privada mientras Marina había ido a una pública. Carla había conseguido trabajo en una empresa multinacional inmediatamente después de graduarse. Marina había tardado meses en encontrar algo. Durante todos los años que estuve con Marina, siempre había esa tensión entre las hermanas. Marina nunca lo admitía abiertamente, pero se notaba. Cada vez que Carla conseguía algo nuevo, Marina se ponía de mal humor durante días. Cada vez que Carla publicaba fotos de sus viajes, de sus cenas en restaurantes caros, de su apartamento en el mejor barrio de la ciudad, Marina hacía comentarios sarcásticos. Yo siempre pensé que eran celos normales entre hermanas. Nunca imaginé que fueran tan profundos. Marcos me contó todo lo que había pasado. Aparentemente, Ricardo había conocido a Carla en una reunión familiar hacía 2 meses. Una cena de cumpleaños de la madre donde Marina lo había llevado para presentarlo oficialmente a la familia. Carla había estado especialmente encantadora esa noche. Había hecho preguntas inteligentes sobre el trabajo de Ricardo, había mostrado interés en sus proyectos, había sido la perfecta cuñada. Marina había estado orgullosa de mostrar a su nueva pareja, de demostrar que había encontrado a alguien mejor que yo. Pero según Marcos, quien había hablado con un primo que estuvo en esa cena, Carla había hecho algo más que ser encantadora. Había coqueteado descaradamente con Ricardo delante de toda la familia. Había encontrado excusas para tocarlo, para reírse de sus chistes, para hacer que se sintiera como el hombre más interesante del mundo. Y Ricardo había mordido el anzuelo. Empezaron a seguirse en redes sociales después de esa cena. Primero fueron likes ocasionales. Después comentarios. Después mensajes directos. Después llamadas telefónicas. Después encuentros secretos. Durante un mes entero, mientras Marina publicaba fotos felices con Ricardo, mientras construía su nueva vida, mientras probablemente se reía del estúpido que había sido yo al no poder retenerla, Ricardo ya estaba enamorándose de su hermana. La ironía era perfecta. Marina había destruido nuestra relación por Ricardo. Y ahora Ricardo la había dejado por Carla. Pero lo que más me impactó de toda esta historia fue cómo había terminado todo. Carla no había esperado a que Ricardo terminara con Marina. No había sugerido que le dijera la verdad gradualmente. No había tratado de minimizar el daño a su hermana. No. Carla había planeado que Marina los descubriera de la manera más humillante posible. Había invitado a Marina a su apartamento para una cena de hermanas. Le había dicho que quería hablar, que extrañaba pasar tiempo juntas, que quería arreglar la distancia que había habido entre ellas últimamente. Marina había llegado con vino y flores. Había llegado feliz, pensando que finalmente iba a tener una buena relación con su hermana. Había llegado con ganas de contarle todos los detalles de su nueva vida con Ricardo. Y había encontrado a Ricardo saliendo de la ducha de Carla, con una toalla en la cintura. Marcos me dijo que los gritos se habían escuchado desde el pasillo.
Que Marina había tirado el vino contra la pared, había roto las flores, había llamado a Carla de todo. Que Ricardo había tratado de explicar, de decir que no había sido planeado, que simplemente había pasado. Pero Carla no había fingido arrepentimiento. Había sonreído. Le había dicho a Marina que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba. Que Ricardo le había dicho que nunca había sentido una conexión tan fuerte con nadie. Que era la mujer de su vida. Las mismas palabras que Ricardo probablemente le había dicho a Marina cuando la convenció de dejarme. Marina se había ido llorando. Había bloqueado a Ricardo de todas sus redes sociales. Había dejado de hablar con Carla. Había caído en una depresión que, según Marcos, la tenía encerrada en su apartamento hacía una semana, sin querer ver a nadie, sin querer hablar con nadie. Y por primera vez en 6 meses, sentí algo que no esperaba sentir por Marina. Lástima. Porque una cosa era que me hubiera engañado a mí. Eso dolía, pero eventualmente lo había superado. Pero que su propia hermana le hubiera hecho esto, que la persona en la que probablemente más confiaba en el mundo la hubiera traicionado de esta manera, eso era diferente. Eso era devastador. Marcos me dijo que Marina había estado preguntando por mí. Que había mencionado mi nombre varias veces en las últimas semanas. Que probablemente quería disculparse, o buscar consuelo, o simplemente hablar con alguien que entendiera lo que era ser traicionado por las personas que más amabas. Le dije a Marcos que no me interesaba. Que Marina había hecho su elección, que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Que yo había seguido adelante y no tenía intención de volver atrás. Pero cuando colgué el teléfono, no pude dejar de pensar en toda esta situación. La vida tenía formas extrañas de hacer justicia. Marina me había dejado por Ricardo. Ricardo la había dejado por Carla. Y ahora Marina estaba exactamente donde yo había estado 6 meses antes, sola, traicionada, sin entender cómo la persona que amaba había podido hacerle algo así. Era justicia poética perfecta. Era justicia poética perfecta. Hasta que anoche, todo cambió otra vez. Porque anoche, a las 11 de la noche, alguien tocó mi puerta. Y cuando abrí, ahí estaba Carla. Pero nada me había preparado para lo que me iba a decir. Cuando abrí la puerta y vi a Carla ahí parada, mi primera reacción fue cerrarla inmediatamente. No tenía nada que hablar con ella. Pero algo en su apariencia me detuvo. Carla siempre había sido impecable. Siempre perfectamente arreglada, siempre con la ropa correcta, siempre con ese aire de confianza que tanto molestaba a Marina. Pero esa noche estaba destruida. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido. Llevaba una sudadera vieja y jeans, algo que nunca la había visto usar. Parecía que no había dormido en días. No me gusta verte así, me dijo antes de que pudiera decir nada. ¿Qué quieres, Carla?, le pregunté, manteniendo la puerta medio cerrada. Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. Había algo en su voz, algo quebrado, que me hizo dudar. Pero después de todo lo que había escuchado el día anterior, después de saber lo que le había hecho a su propia hermana, no tenía ganas de mostrar compasión. No tenemos nada de qué hablar, le dije. Por favor, insistió. Sé que me odias. Sé que tienes razones para odiarme. Pero necesito explicarte algo. ¿Explicarme qué? ¿Cómo destruiste a tu hermana por diversión? No fue por diversión, me dijo, y por primera vez desde que la conocía, Carla se veía vulnerable. Fue por ti. Esas 3 palabras me helaron la sangre. Por mí, repetí. Déjame entrar. Por favor. 5 minutos y me voy. Te juro que me voy y no me vuelves a ver nunca. Algo en mi cabeza me decía que era una mala idea. Que Carla era manipuladora, que había destruido la vida de su hermana con una sonrisa, que no había nada bueno que pudiera salir de esta conversación. Pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta. Carla entró y se sentó en el mismo sillón donde había estado sentado la noche que descubrí los mensajes de Marina. La ironía no se me escapó. Habla, le dije, manteniéndome de pie. Carla respiró profundo y me miró directamente a los ojos. Yo estaba enamorada de ti, me dijo. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Estaba enamorada de ti desde hace años. Desde la primera vez que Marina te trajo a casa. Desde que te conocí. Estás loca, le dije. Sé cómo suena. Sé que es terrible. Pero es la verdad. Durante 4 años tuve que verte con ella, tuve que fingir que me alegraba por su relación, tuve que sonreír mientras planeaban su boda. Y yo moría por dentro. No me podía estar diciendo esto. Esto no podía estar pasando. Por eso odiaba tanto a Marina, continuó Carla. No por los celos normales entre hermanas. La odiaba porque tenía lo único que yo realmente quería.
Te tenía a ti. Carla, esto es enfermo, le dije. Lo sé y no me importa. Cuando Marina te dejó, cuando vi lo que te hizo, me volví loca de rabia. Quería hacerle pagar por haberte lastimado. Quería que sintiera lo que tú habías sentido. Entonces fue venganza. Al principio sí. Conocí a Ricardo en esa cena familiar y vi la oportunidad perfecta. Era exactamente lo que Marina se merecía. Que el hombre por el que te había dejado la dejara a ella por otra mujer. Paré, le dije. Esto es demasiado. Pero Carla no paró. Seduje a Ricardo porque quería lastimar a Marina. Pero también lo hice porque quería demostrar algo. Quería demostrar que podía quitarle cualquier cosa que tuviera. Que yo era mejor que ella en todo. Estás enferma, Carla. Tal vez. Pero funcionó, no. Ricardo la dejó. Marina está destruida. Finalmente pagó por lo que te hizo. ¿Y ahora qué? ¿Viniste a contarme esto para qué? Carla se levantó del sillón y se acercó a mí. Demasiado cerca. Vine porque ya terminé mi venganza contra Marina. Y ahora quiero lo que siempre quise. Se paró frente a mí, tan cerca que podía oler su perfume. El mismo perfume que había usado durante todos estos años. Te quiero a ti, me dijo. Siempre te quise a ti. Y antes de que pudiera reaccionar, trató de besarme. La aparté inmediatamente. Estás loca, le dije. Completamente loca. Pero Carla no se dio por vencida. Podemos estar juntos ahora, me dijo. Marina ya no es un obstáculo. Ricardo tampoco. Podemos tener lo que siempre debimos haber tenido. Me dirigí hacia la puerta para abrirla y echarla. Carla, esto se acabó. Sal de mi casa ahora mismo. Carla me miró con esa sonrisa que ahora entendía era pura manipulación. Está bien, me dijo. Me voy. Pero piénsalo. Marina te traicionó. Yo te ofrezco algo real. No hay nada que pensar, le respondí. No quiero verte nunca más. Carla se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Vas a arrepentirte, me dijo. Cuando veas a Marina rogando por una segunda oportunidad, vas a recordar que yo estuve aquí primero. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé ahí parado durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había pasado. Carla había estado enamorada de mí durante años. Había destruido a su propia hermana por venganza y por obsesión. Había planeado todo meticulosamente para conseguir lo que quería. Y al final, se había ido con las manos vacías. Esa noche no pude dormir. No por Carla, ni por sus declaraciones, ni por su intento de seducirme. Pude dormir porque finalmente entendí algo importante. La vida ya me había dado la venganza perfecta contra Marina. No necesitaba hacer nada más. No necesitaba involucrarme en los juegos retorcidos de Carla. No necesitaba ser parte del drama de esa familia. Marina había perdido a Ricardo de la misma manera que me había perdido a mí. Había sentido la traición de la misma forma que yo la había sentido. Y ahora había perdido también a su hermana. Eso era justicia suficiente. 2 días después, Marcos me llamó otra vez. Me contó que Carla había desaparecido. Que había dejado su trabajo, había vendido su apartamento y se había mudado a otra ciudad. Que Marina estaba en terapia, tratando de procesar todo lo que había pasado. Y por primera vez en 6 meses, me sentí completamente libre. Libre de Marina. Libre de su familia. Libre de todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo. A veces la mejor venganza es simplemente seguir adelante y ser feliz. Y eso es exactamente lo que hice.